Súbele a la ciencia, tu comunidad al aire. Súbele a la ciencia. Súbele a la ciencia. Súbele a la ciencia, tu espacio para hablar de lo que te interesa. Ciencia y tecnología para tus oídos. Súbele a la ciencia. Ciencia y tecnología para tus oídos. Con Mila Vargués y Manuel Suárez. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Estamos en Súbele a la Ciencia. Estamos regresando a la cabina de radio de la DGDC, desde donde antes, hace mucho tiempo, transmitíamos La Ciencia que Somos. Hemos estado por todas las prepas, en todos los bachilleratos de la UNAM, en los SHs, en algunas facultades, en escuelas. Y platicando, Mila y yo decíamos, estaría padre regresar a la cabina y hacer al menos un programa. ¿Qué onda, Mila? ¿Cómo estás? Muy bien, Manuel, la verdad es que estoy súper emocionada, de verdad me siento muy contenta de regresar a los orígenes, ¿no? De Súbele a la Ciencia y también de regresar a lo que en algún momento fue La Ciencia que Somos. Y la verdad también contenta porque tenemos también un gran programa el día de hoy y seguimos con temas de suma importancia como son insectos, o sea, el fenómeno milenario de pues los desplazamientos, ¿no? Insectos, reptiles, aves y la humanidad, su legado y es el intercambio intercultural y natural que enriquece a la sociedad, como es el fenómeno de la migración que hemos estado hablando, Manuel, y que es un tema que hoy en día se hace no solo importante, sino también urgente para hablar. Sí, mira, tiene una serie de consecuencias económicas, sociales, culturales, es consecuencia de una serie de fenómenos, pero además, ahora que fue la mega ofrenda que se presentó en la explanada de Universum allá, acá en la DGDC, justamente el tema eran las migraciones. Y sucede que las migraciones no nada más son de humanos, también hay migraciones de todo tipo de seres vivos, ¿no? y hasta de planetas. Sí, ¿no? Y también lo vimos con la pandemia, ¿no? Que hay virus, pues los virus también migran, ¿no? Y bueno, es ¿cómo se llama? COVID, bueno, migró por todas partes y bueno, ocasionó una pandemia. Pero bueno, Manuel, ¿te parece si comenzamos entonces? Sí, pero antes de que comencemos, síganos en redes sociales, estamos como @Súbele a la Ciencia. Yo estoy como @Manuel.SuárezL y Mila. Estoy como @Mila Vargués. Entonces quédense, están en Súbele a la Ciencia, tenemos un programa súper chido. Entrevista, cara a cara con la ciencia. Entrevista. ¿Sabías que cada día miles de personas cruzan México buscando un nuevo comienzo? Para entenderlo mejor, salimos a preguntar al público sobre ¿qué opinas sobre la migración? ¿Crees que nos afecta? ¿Y si tienes familiares que migraron? Pues yo creo que es bueno porque pues bueno, te abre las puertas a ver nuevas culturas, otro tipo de vida y pues igual poder desarrollar tu talento en otro país. Siento que hay como dos maneras de verlo, ¿no? No te puede afectar si viene alguien preparado y aportar algo a tu país, o te puede afectar, por ejemplo, en el caso de la cantidad de migrantes que hay en la calle, que pues igual no están como aportando algo bueno a la sociedad. Un saludo a mis hijas. Pues es una necesidad que pues tienen las personas al momento de que en su país ya no están viviendo la justicia o las necesidades que necesitan, entonces necesitan acudir a otro país de forma pues, ilegal para cubrir esas necesidades que en su país no las tienen. Puede que sí, igual por que se sobrepoble más un país, pero pues al final del día es una necesidad, no es tanto nuestra responsabilidad, es una necesidad que tienen las otras personas. Pues no sé, yo creo que es un poco raro que no puedas salir de un país y estar en cualquier otro país. Siento que pues es un concepto extraño, ¿no? Que no puedas habitar el lugar que tú quieras en el mundo. Bueno, también yo creo que depende, ¿no? Mi opinión es buena en caso de las personas que salen por curiosidad, ¿no? O porque quieren experimentar lo que es vivir en otro país. Pero en el caso de las personas que tienen que migrar por necesidad, ya es donde yo siento que los gobiernos deberían preocuparse por
que las condiciones sean las óptimas para que no tengas que salir del país, ¿no? Que puedas hacer tu vida como quieres en el país en el que estás. Supongo que, sí tiene algún impacto que haya, sobre todo, gran población que esté llegando a un solo país. Pero, pues no sé, también en este país se migra hacia otros lados, ¿no? Constantemente. Sí, bueno, en el caso de nosotros en México, pues sí afecta porque muchos quieren llegar a Estados Unidos y pasan por aquí y algunos ya no llegan y se quedan aquí, ¿no? Entonces hay como muchos problemas de que se empiezan a juntar varias personas de otros países aquí que no pueden regresarse, pero tampoco pueden avanzar hacia Estados Unidos y algunos están en situación de calle, con condiciones de vivienda muy complicadas, ¿no? Entonces, pues como que eso es lo que más siento que yo noto que aquí es donde, bueno, como nos afecta, ¿no? Sí tengo familiares que son de Guerrero y vienen a la Ciudad de México y de Veracruz a la Ciudad de México. También pues el famoso tío del gabacho, ¿no? Híjole, yo creo que es un movimiento muy fuerte que se está dando últimamente por las condiciones socioculturales que se vienen desencadenando, ¿no? O sea, muchas personas tienen problemas, entonces buscan una mejor oportunidad de vivir, ¿no? De progresar para sus familiares, para sus seres queridos, y si hay niños, pues está un tema muy, muy fuerte, ¿no? O sea, yo estoy a favor de que se le abran las puertas a las personas, ¿no? O sea, para ayudarles, pues, a tener una mejor oportunidad. Pero como en todo, ¿no? Hay personas tanto que no son tan buena onda, por así decirlo, y unas que sí. Entonces no quiero generalizar, pero pues podría afectar un poco en la Ciudad de México. De que la contaminación, por ejemplo, o que las fuentes de trabajo no sean como para nosotros, sino para las personas que vienen de otros países. Sí. En el anterior sondeo estuvimos escuchando historias de familias que emigraron y tuvieron mejores oportunidades. A quienes nos están viendo o escuchando, compartan también sus historias de migración, mándenos mensajes por Face, por YouTube o por Insta. Y le queremos dar la bienvenida a Silvia Garduño, que ella es oficial de comunicación y vocera de la Agencia de la ONU para los Refugiados. Vamos a hablar con ella sobre la migración de personas refugiadas. Bienvenida, Silvia, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por invitarme. Muy bien, Silvia. Oye, Silvia, ahorita que te presentaba Manuel, decía que eras de la agencia, ¿no? De la ONU para los refugiados. Pero a ver, ¿qué hace la ACNUR? Mira, ACNUR es una agencia que está cumpliendo 75 años. Es una agencia que surge después de la Segunda Guerra Mundial porque después de esta guerra había muchas personas desplazadas que necesitaban protección. Y ACNUR surge en ese momento. ¿Para qué? Para brindar protección a las personas desplazadas de manera forzosa por el conflicto y por la guerra. Se pensaba que ACNUR iba a durar 3 años, porque era ya lo que de tenía, eso ya no iba a haber porque ya migraciones. luego no iba a haber conflictos, ya no iba a haber nada que detonara estos desplazamientos forzosos. Y pues hoy estamos cumpliendo 75 años, más de 123 millones de personas en todo el mundo desplazadas por la fuerza. Y probablemente con cada vez con más trabajo, ¿no? Con más trabajo, con más regiones, incluida esta, situaciones distintas, conflictos de distintas magnitudes. En este continente, por ejemplo, mucho violencia generalizada, estos contextos. También podemos ver violencia de género, violencia, por ejemplo, hacia la población LGBTIQ+. Podemos ver también panoramas o contextos sociopolíticos complejos que también orillan a las personas a desplazarse por persecución. Entonces, sí es algo que estamos viendo mucho llegadas a México de este tipo de personas. Oye, Silvia, y perdóname, ¿cuáles son las causas de que las personas tengan que desplazarse? Cuando estamos hablando de personas refugiadas, sí hablamos de que las personas tienen que salir de un día al otro para poner su vida a salvo. Entonces, las razones pueden ser varias. Puede ser, por ejemplo, que haya un contexto, ¿no?, de guerra, que es a lo mejor el más sencillo de ubicar.
y ahora que lo vimos, ¿no? Por ejemplo, con contextos como Gaza o como Ucrania, creo que la gente entiende muy bien por qué las personas tienen que salir huyendo de esos contextos o de esas situaciones cuando pueden hacerlo. Pero también de pronto aquí vemos pandillas que extorsionan y que de pronto hay mamás solteras que tienen que salir porque sus hijos están en riesgo de caer en la delincuencia, o las niñas, por ejemplo, que pueden ser forzadas a unirse a integrantes de la pandilla, ¿no? Entonces, a veces para, pues, ponerlos a salvo de eso. Puede haber, o sea, digamos, persecuciones de tipo político, ¿no? Y aquí vemos también, por ejemplo, personas que han pertenecido a gobiernos o a ciertas instituciones, ¿no? Opositoras o como quieran llamarle, que de pronto también se ven en esas circunstancias de salir. Eso es cuando hablamos del desplazamiento forzado. Si queremos hablar de la migración, ¿no? Puede haber otras muchas causas. Y si podemos hablar de una migración económica, que es a lo mejor la que más tenemos entendida, pues tendrá que ver del desplazamiento de un lugar a otro para encontrar mejores condiciones de vida, y hay una cuestión de mejora de ingreso y de, digamos, de familiar, que es como que el centro, ¿no? Pero digamos que es distinto hablar de migrantes y de refugiados. Pero a la hora, ustedes también se ocupan, por ejemplo, ahorita hablabas de, bueno, causas políticas, por supuesto, cuestiones que tienen que ver con guerra, pero también hay una serie de fenómenos que tienen que ver con, por ejemplo, con la sequía, con las inundaciones, con la falta de suelo para poder asegurar comida en términos agrícolas. Y esa también es una forma de desplazamiento forzado, ¿no? Sí. ¿Ustedes también se ocupan de esa parte? Pues ahora estamos viendo cómo se entretejen distintas situaciones, ¿no? Y ahora esta cuestión del cambio climático, que cuando nació ACNUR y nace la convención, pues evidentemente no estaba considerada como una de las causas, porque en ese momento no lo estábamos viendo tanto como ahora. Entonces es ahora cuando se empiezan estas discusiones de cómo podemos ahora también incorporar desastres, cambio climático, cuestiones medioambientales, que van también relacionadas con control de territorios, extorsiones. Tú ya no puedes vivir en esta colina porque es la que no se inunda, entonces ¿quiénes iban a vivir ahí? Pues, ¿no? A veces los grupos que controlan esos territorios, y entonces también empiezas a ver cómo hay estos desplazamientos. Creo que son discusiones que se están dando, y cómo las personas refugiadas o desplazadas internas, por ejemplo, también pueden ser a consecuencia del cambio climático. Muy bien, pues para los que nos están escuchando, estamos hablando con Silvia Garduño, ella es oficial de comunicación y vocera de la Agencia de la ONU para los Refugiados. Silvia, ¿cuál es la diferencia entre migrante y refugiado? Es la causa. O sea, cuando una persona, digamos que tiene la decisión o puede tomar esa decisión de salir, cuándo salir, a dónde me voy a ir, dónde quisiera trabajar, es decir, a lo mejor puedo vender lo que tengo, mis propiedades, porque lo que yo quiero es ir a pues tener una mejor oportunidad, mejores condiciones de vida, pero no me está persiguiendo nadie, mi vida no corre riesgo, podemos hablar que es una persona migrante. No es el único motivo, puede haber, por ejemplo, motivos de reunificación familiar, tengo un familiar que vive en otro país, lo voy a alcanzar, podemos hablar de migrantes. Pero cuando la causa es huir, cuando la causa es salvar la vida, estamos hablando de personas refugiadas. Y hoy, pues, México se ha convertido en país de destino para estas personas. Oye, y en ese sentido de los destinos, hace poco tuvimos una conferencia magistral donde precisamente una urbanista y planeadora urbana nos platicaba que justamente las migraciones, la gran mayoría y las personas que están desplazadas de manera forzosa acaban migrando a ciudades, ¿no? Que es como el primer destino. ¿Están preparadas las ciudades para recibir estas migraciones? Pues mira, es interesante que en América Latina, en México incluido, sí son las ciudades las principales receptoras. Vemos otras regiones en el mundo donde las personas refugiadas están en campamentos, no están integradas, están aisladas. Es bien distinto hablar de personas que están llegando a ciudades que se pueden integrar y que van a ir a las mismas escuelas, que van a estar trabajando en las mismas empresas, que van a estar utilizando los servicios que utiliza la población, ¿no?, local,
a te voy a mantener aislado en un campamento. Entonces, yo sí quisiera reconocer que América Latina es ejemplo en eso. O sea, a lo mejor no tienen todas las condiciones, y lo vemos en México, por ejemplo, la mayoría de las personas llegan al sur, ciudades chiquitas, o bueno, medianas, ¿no? Tapachula, Tenosique, Palenque, que sí, de pronto no tienen todos los servicios o toda la capacidad instalada que necesitarían para, además de pues poder atender a su población, pues tienes a otra población en movilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para que puedas redistribuir a esas personas a otras ciudades y que no todas se queden en el sur? Y entonces, cuando hablas de los campamentos, tienes, o sea, lo que estás diciendo es que además del fenómeno migratorio, ya de el haber sido forzado a salir de tu lugar de origen, de no tener un lugar donde asegurar una economía para tu familia y demás, además estás segregado por un órgano pues gubernamental, estatal, ¿no? Sí, digamos que hay, cada país hace, ¿no?, lo que puede en el manejo de los desplazamientos, y hay países que han optado por, sí te recibo, sí te abro las puertas, entre comillas, porque pues no vas a participar en realidad ni de la sociedad, ni de la economía, ni de los servicios, ¿no? Simplemente es como la asistencia humanitaria pues más básica, con la idea de que a lo mejor algún día puedan retornar a sus países, ¿no? Y aquí lo que estamos viendo es, en algún momento vimos campamentos en México, que fue cuando ACNUR llegó, fue en los 80s, cuando teníamos el conflicto en Guatemala. Ahí sí se instalaron campamentos en el sur de México, que fue ese momento. Después, digamos que cuando llegó a término ese conflicto, alguna población regresó, otra se quedó. Pero después de ello, lo que hemos visto ya es otro modelo de atención que tiene que ver con que las personas lleguen. Nosotros tenemos también una red de albergues muy importante, operados por la sociedad civil, la iglesia, etcétera, que dan esta asistencia humanitaria, ¿no?, de primer contacto, pero pues es realmente a través de esa red como las personas pueden sentirse recibidas en un primer momento, y posteriormente pues ya van a ir ellos adquiriendo su propia vivienda, insertándose a las economías, sociedades, etcétera. Silvia, decías ahorita que México pues también recibe muchos migrantes, y hablábamos ahorita sobre algunas regiones, pero en general, ¿cuáles son los países o regiones con mayores migraciones? Pues creo que, habría que tener como, el análisis de los países que más personas solicitan asilo. Uh-huh. México está entre los primeros 10 países con mayor solicitudes de asilo, pero sin duda, pues lo que hemos visto, por ejemplo, en América Latina, sin duda la población que más se ha desplazado últimamente es Venezuela. Uh-huh. Tenemos, me parece que son más de 7 millones de personas venezolanas desplazadas, ¿no?, en distintos países. Por mucho tiempo Siria fue el país que más personas pues expulsó, uh-huh, pero ahora están ya retornando a Siria, ¿no?, porque este conflicto, digamos que ha llegado a su fin. Ucrania lo vimos de manera muy importante también en los últimos años. Los países que más están recibiendo, muchos países de Medio Oriente, ¿no?, Turquía, Líbano, son países que reciben pues muchas personas por las mismas condiciones del área donde están sucediendo, ¿no?, algunas situaciones que también se ven como mucho más presionados. Lo importante aquí también es destacar que se piensa que es el mundo desarrollado quien más recibe, ¿no?, personas refugiadas, y no es así. Son más bien países de renta media, países como México, países muchas veces vecinos a estos países donde están ocurriendo conflictos, ¿no?, o estas situaciones, y a veces se tiene la idea de, no, todo el mundo busca ir a Europa, todo el mundo busca ir a Estados Unidos, cuando en realidad son otros los países quienes están absorbiendo, digamos, estas situaciones. Ya. Estamos platicando con Silvia Garduño, ella es oficial de comunicación y vocera de la Agencia de la ONU para los Refugiados. Silvia, ¿cómo trabajan ustedes con esta población? Es decir, ¿están ahí en los campamentos? ¿Qué tipo de ayuda brindan? ¿Cómo trabajan con ellos? Sí, bueno, en los países donde hay campamentos estamos ahí. Aquí en México, pues estamos en toda la ruta de atención. Entonces, desde que llegan al sur del país, brindarles información de que pueden solicitar asilo en México, ayudándoles también a solicitar asilo ante la instancia que deben hacerlo, que es la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. También, pues canalizando albergues en caso de que así lo necesiten, y pues ahora sí que ayudándoles en todo su proceso a que puedan acceder a derechos y a servicios. Y posteriormente también facilitando su integración a empleos formales, que puedan tener acceso a educación pública, que aunque está como pues en la ley, muchas veces
te puedes encontrar trabas, ¿no? En tal escuela pues no saben que hay o que puede haber personas de otras nacionalidades inscritas, es decir, es como ir haciendo todo ese trabajo para que pues las personas puedan recomenzar sus vidas y de manera plena. Tenemos hoy ya a más de 650 empresas, por ejemplo, en todo el país, que ya están contratando personas refugiadas, empresas de todos tamaños, pero digamos que cada vez hay como mayor apertura y que hay conocimiento también del tema de cómo esto puede ser un ganar-ganar tanto para la empresa como para la sociedad, como para las mismas personas que pues al final les estamos dando esa oportunidad de recomenzar en este país. Silvia, ¿cómo ganamos los países justamente con estas migraciones, estos desplazamientos? Pues mira, yo creo que las aportaciones de las personas pueden ser incalculables. Muchas veces, si nada más los observamos que llegan con una mochila y nada, o sea, no traen con ellos dinero, no traen con ellos como, ¿no? Son los grandes inversionistas que a veces se puede ver, ¿no? Así como las personas que realmente aportan, pero realmente es como dar esta oportunidad y las mismas personas van a contribuir, sí, con cultura, con su gastronomía, ¿no? Con el talento que ellos pueden traer, con impuestos también, o sea, es impresionante cuando hacemos la contabilización de, ok, ¿cuántas personas refugiadas están empleadas? ¿Cuánto han generado en dinero en impuestos? Y es más que el presupuesto público que se le da a la Comar, por ejemplo, ¿no? Yeah. Entonces, cuando empezamos a hacer esas comparaciones, pues ahí es cuando lo vemos. Y hemos hablado también con las empresas. Las personas refugiadas, pues, que llegan a ser empleadas son mucho más leales, hay mucho menos tasa de rotación, quieren permanecer, hacer carrera en esa misma empresa. De pronto hay ciudades que tienen muchas vacantes laborales, que a lo mejor aquí desde la Ciudad de México no lo vemos tanto, pero cuando hablamos de estados como Nuevo León o como Coahuila, Guanajuato, Jalisco, de pronto las empresas están batallando por conseguir mano de obra. Entonces, también hemos encontrado la forma de hacer ese match y de que, pues, en realidad las empresas no nada más es que lo están haciendo por buena onda y ser solidarias, sino porque también en su modelo de negocio les es conveniente, ¿no? Entonces, eso lo empezamos a ver en muchos aspectos. Y lo voy a decir, aquí también tenemos estudiantes de la UNAM refugiados, entonces, pues ahí también están en sus filas. Oye, Silvia, la UNAM tiene una estrategia de acción migrante que tiene ya pues un tiempo y firmaron un convenio con la ACNUR, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poquito sobre ese convenio y cómo estamos colaborando juntos? Sí, pues es un convenio amplio donde podemos abarcar como distintas colaboraciones tanto en el plano académico como también para incorporar a la población refugiada o que también puedan las personas refugiadas acceder a la universidad. También hay algunas clases de español que se dan, por ejemplo, a algunas personas refugiadas, por ejemplo, haitianas, que no hablan el idioma español. De pronto también hay algunas personas de Palestina misma que también están obteniendo clases de español. A nivel cultural también hemos hecho los últimos 2 años un concierto en la Sala Nezahualcóyotl, el Palomazo por las personas refugiadas, de la mano de Cultura UNAM. Estuvimos ahora en la Megrua Ofrenda. O sea, es un convenio realmente que sí lo hemos sabido aprovechar para ver pues de qué manera con esta pues máxima casa de estudios pues podemos estar pues sumando esfuerzos, porque al final aquí nadie hace el trabajo solo y siempre pues las alianzas suman un montón. Buenísimo, pues muchísimas gracias, Silvia, por esta charla. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Súbele a la Ciencia. Muchas gracias. ¿Cómo ves? Febrero. Los huesos de dinosaurio cuentan historias fascinantes. ¿Qué secretos se revelan cuando los abrimos y los vemos al microscopio? Una sola rebanada puede revelarnos detalles íntimos de la vida de estos gigantes. Además, te contamos sobre el verdadero origen de las infecciones vaginales y la importancia de su microbiota. No es solo cuestión de higiene, es un equilibrio biológico que la ciencia apenas comienza a comprender. Duelo en la Luna. Estados Unidos y China están en la línea de salida de la nueva carrera espacial. Conoce cómo estos gigantes se preparan para conquistar nuestro satélite. ¿Los dispositivos digitales nos hacen aburrirnos más? ¿Cuál es la ciencia detrás del match? ¿Es posible saborear a distancia? Esto y mucho más en la revista ¿Cómo ves? Encuentra el artículo principal en comoves.unam.mx y suscríbete a la versión impresa o digital. ¿Cómo ves? Dejamos huella. Desde Darwin hasta
Shakespeare. Exploremos las áreas del conocimiento. Bueno, pues ahora es turno de platicar con Diego Barrales. Él es biólogo por la UAM Xochimilco y maestro en ciencias por la UNAM. Es divulgador de la ciencia, especializado en sistemática de arácnidos. Te conocen muchos como el aracnólogo chilango más popular de internet. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, Diego. Gracias por estar con nosotros. A ver, oye, cuéntanos, ¿hay animales que migran? ¿Hay arañas que migran? Esa es una buena pregunta y quisiera que hubiera arañas que migran, pero no como tal, no las conocemos. Pero sí hay otros animales que migran. Sí, hay una cantidad enorme de animales que lo hacen. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, lo que tenemos ahorita, y de hecho es como parte de las celebraciones de Día de Muertos, las mariposas monarca. Claro. Sí, migran y están muy relacionadas también con creencias en los pueblos originarios en México. Muy bien, oye, y también el cambio climático ha hecho que especies tengan que desplazarse, ¿no? Y está provocando esta gran migración de especies, pues que sus hábitats se reducen. Cuéntanos cómo afecta justamente esto a los animales. Más allá de, bueno, sí genera esta cuestión de tener que moverse, pero vamos a pensarlo así, emite señales que pueden ser confusas para los animales. Okay. Los animales pueden llegar a migrar buscando mejores condiciones para aparearse, para comer, para sobrevivir. Y están muy relacionados con las señales ambientales. Si de repente empieza a hacer más frío, más calor, más humedad, menos humedad. Si tenemos un cambio en las condiciones ambientales, puede ser que los animales lo tomen como la señal de partir. Pero si parten con una señal equivocada y llegan al lugar donde van a migrar y no están las condiciones adecuadas, pues llegan todavía antes de que se sirva la comida, por ejemplo, ¿no? O antes de que haya condiciones adecuadas para que puedan reproducirse. Y esto es un gran problema. Entonces hay que decir que ahora en el contexto del cambio climático este tipo de señales falsas pueden llegar por todas las cuestiones que con la variabilidad del tiempo. ¿O? Sí, claro, con el incremento de las temperaturas esto también va generando condiciones distintas tanto en los ambientes donde se desarrollan como a los que van a llegar. Y esto pues obviamente impacta de manera grave a las especies. Oye, Diego, ¿y cómo la comunidad científica estudia justamente estas migraciones? Con los monitoreos, definitivamente. Sí, el monitoreo biológico es imprescindible para conocer cómo se están moviendo las especies, a dónde están llegando y si están llegando todavía. Porque también, si empieza a cambiar las condiciones en los espacios donde regularmente estábamos recibiendo especies migratorias, esto también es una señal importante. Entonces, el monitoreo biológico es fundamental para ello. Y nosotros como ciudadanos podemos ser parte de este monitoreo. Definitivamente, sí. Hay herramientas de ciencia ciudadana colaborativa que puede ser, por ejemplo, eBird, o aquí en México se conoce como A ver Aves, que sirve para que las personas estén monitoreando qué es lo que están viendo, cuántas especies están viendo, cuántos organismos. Y hay otra que se llama iNaturalist MX, que es bastante utilizada en México, con la cual también podemos darle seguimiento no solamente a aves, le podemos dar seguimiento, por ejemplo, a los insectos. Hay insectos que migran, están las aves, los reptiles, mamíferos marinos, todo lo que podamos fotografiar, grabar, lo podemos compartir en esta red. Oye, ¿y la migración de animales es cíclica o también hay migraciones permanentes? No, debe ser generalmente cíclica. Tenemos un viaje de ida y vuelta, básicamente. Aunque no quiere decir que el que parte regresa. Y justamente es el caso de las mariposas monarca. Cuando vienen del norte y llegan a México, generalmente sí llega todo, digamos que el contingente, llegan a México, se reproducen y después empieza una migración escalonada. Empiezan a migrar generaciones que llegan a un punto, se vuelven a reproducir, de ahí vuelven a nacer y siguen moviéndose. Entonces, en un ciclo completo de migratorio, ciclo, ¿cuántas generaciones de mariposas? Se pueden dar 4 migraciones de mariposas. Sí, llega el contingente y después van regresando.
Bueno, pues estamos hablando con Diego Barrales, él es biólogo por la UAM Xochimilco y maestro en ciencias por la UNAM, divulgador de la ciencia, especializado en sistemática de arácnidos. Y en ese sentido, a ver, cuéntanos, porque eres el más famoso en la era digital, que habla sobre arácnidos. El aracnólogo más. Sí. La persona que estuvo aquí anteriormente hablaba sobre las cuestiones de COVID y demás, de esta cuestión de cómo han cambiado también las relaciones, la forma en que estamos, que nos presentamos. Y justo parte de mis actividades despuntaron mucho en pandemia, donde estábamos todas encerrados, y parte de lo que estuve haciendo justamente fue acercar este tipo de temas hacia las personas, que era importantísimo. Estábamos ávidos de contenido y había mucho contenido de cualquier tipo, pero en cuestiones de aracnología, bueno, estaba lo clásico de que las arañas son malas y nos van a cortar un brazo y demás, y bueno, encontré ese nicho y funcionó. Ay, qué bueno. Y oye, y regresando a lo de... De hecho hay películas de terror, ¿no? Sobre arañas. Uy, hay de ¿Sí? todo. Sí. ¿Que te cortan brazos? Son las villanas favoritas. Es lo que menos te pasa es que te corten un brazo. Oigan, y regresando al tema de la importancia de la participación ciudadana para la investigación, ahora que hablabas de, por ejemplo, de Haber Aves o de iNaturalis MX, ¿cómo puede, o más bien, y tú que eres divulgador, cómo puede la ciencia ciudadana ayudar en el fortalecimiento de la divulgación de la ciencia? Bien, pues con el conocimiento, definitivamente. Necesitamos conocer, necesitamos aprender. Hay un sinfín de personas relacionadas en estas redes, y sobre todo en Naturalista. Hay personas que son autoridades en temas taxonómicos. Hay personas que ayudan divulgando el conocimiento. Uno puede entrar a estas redes y conocer más sobre las especies. Y bueno, siempre está la curiosidad presente, y la curiosidad se va alimentando de los datos que podemos encontrar en este tipo de redes, que generalmente están acompañados de datos sólidos, datos científicos, que a su vez también ayudan a las personas que se dedican al estudio de estos organismos a entender mejor estos patrones. Es un caso, por ejemplo, de la mariposa monarca. La mariposa monarca, que se ha seguido su migración desde hace mucho tiempo. Hay una iniciativa que sigue vigente, que es el correo real. Antes se mandaba por carta, básicamente, donde iban llegando las mariposas, y ahora se hace de una manera más rápida, que es en tiempo real, a través de Naturalista. Y a través de Naturalista MX, podemos ir conociendo justamente estos patrones que ayudan a las personas también a entender esta migración. Buenísimo. A ver, ahorita que hablabas de las monarcas, ¿no? Entonces, y creo que es una de las grandes preguntas de las cuestiones que tienen que ver con migraciones, que tiene esta cuestión generacional, ¿no? Que los que llegan no son los mismos que se van. Eso no nada más pasa con las monarcas, pasa con algunas aves, pasa con ballenas, ¿no? Que regresan al lugar de donde son originarias sin haber conocido el lugar y sin un mapa, al menos no uno impreso, ¿no? O sea, no traen GPS incluido. ¿Es el mismo mecanismo en todas las especies? ¿Cambia? ¿No sabemos? ¿De algunas sí, de algunas no? ¿Cómo funciona? No, son mecanismos distintos. De las cosas que se pueden ir infiriendo, por ejemplo, comparando a los mamíferos marinos, que tienen un cerebro pues desarrollado de la manera en que se ha estudiado, y si nosotros lo comparamos con lo que pueden tener los artrópodos, por ejemplo, las libélulas, que también migran, o las mariposas, no podrían tener unas cuestiones similares. Tiene que estar más relacionado con cuestiones del entorno, de lo que van sintiendo, de las cosas que van encontrando en los diferentes lugares. Como les comentaba, estas cuestiones de que cambie la temperatura, que cambie la humedad, que cambie la presión atmosférica, todo eso puede desatar estos como reflejos innatos que las especies tienen para justo comenzar con este movimiento. Hay otras cosas que pueden desatar la migración, que es la ausencia de alimento, que puede desatar la migración también el cambio estacional, el asunto del cambio climático, eso también puede desatar la migración. Entonces, obviamente se relaciona con diferentes receptores y diferentes cosas en cada uno de los organismos. Ahora que hablábamos de las mariposas monarcas, por ahí leí un estudio en el que decía que ahora también están llegando, por ejemplo, al Caribe, ¿no? Entonces, ¿si nos puedes hablar sobre eso? Está buenísimo sí, eso, ¿no? Sí. De hecho, de las rutas migratorias que se conocían, que teníamos como más estudiadas, era continentalmente. Bajaban justamente por la parte de Texas, llegaban por México y llegaban hasta parte del centro del país. Sin embargo, últimamente se han estado encontrando mariposas monarca justamente en el Caribe, y justo tuve la fortuna de registrar junto con otra persona en Cozumel al primer registro de la temporada en Naturalista de esta
mariposa. Y como lo supimos, estábamos sacando fotos, estábamos viendo aves. De hecho, vimos esta mariposa, le sacamos foto, la subimos a Naturalista y ahí nos comentaron las personas que están dándole seguimiento que era la primera observación dentro de la plataforma. Ahora, se está justamente estudiando qué pasa con esta ruta migratoria, porque si nos damos cuenta, Florida está muy cerca de lo que es el Caribe mexicano y podemos nosotras encontrar entonces este tipo de fenómeno también ahí. Se sabe que tienen o deben de tener sitios de pernocta, al parecer están en alguna de las islas y se sigue pues recabando información, pero es otra de las rutas migratorias de la mariposa monarca. Sí, está muy interesante. Unos amigos están justo que viven en Cozumel, me platicaban sobre esto y entonces, bueno, como será Ceci. Ceci y Juan, claro, a quien mando un saludo, Ceci y Juan. Amiguísimos también míos, sí, súper chidos. Digo, los seres humanos somos expertos en la segregación, ¿no? Construimos paredes, separamos cosas, construimos fronteras que en realidad pues no tendrían por qué existir y así nos vamos, ¿no? En el caso de los animales se ven afectados, o sea, tenemos una serie de fronteras geopolíticas a las que le hemos adicionado una serie de cuestiones antrópicas, ¿no? Estas fronteras geopolíticas acaban afectando los patrones de migración de los animales o son completamente o se vuelven completamente independientes. Bueno, sí, para las especies definitivamente no hay fronteras, ¿no? Esta cuestión de si es México o Estados Unidos lo entendemos nosotros quizá, pero sí puede haber afectaciones cuando pensamos en la construcción de muros. En un muro que divide de manera longitudinal y de manera masiva un país de otro, sí puede estar afectando las especies. Sin embargo, más allá de esto, las actividades que los humanos llevamos a cabo que más afectan a las especies es, por ejemplo, la cantidad de contaminación lumínica que tienen las ciudades. Esto puede desorientar a las aves que migran de noche y causar que pierdan el rumbo o que simplemente lleguen a un lugar donde no hay algo para ellas, ¿no? También definitivamente la contaminación de los espacios donde se desarrollan, la fragmentación del hábitat, eso también nos pega mucho. Entonces sí, las fronteras pueden llegar a generar algún tipo de problemática, sin embargo, pues cada uno de los centros urbanos implica un riesgo importante para las especies. Buenísimo, pues te agradezco. Una pregunta más. A ver. ¿Cuál crees que ahorita en el contexto de la actividad del ser humano que afecta las migraciones, incluyendo la parte de cambio climático, cuáles son las especies que tú dirías que están siendo más afectadas? Más afectadas. Pues los insectos se afectan demasiado con las actividades de los humanos. Las aves que están en relación directa con los insectos, básicamente si no tenemos insectos no tenemos aves, pero también las aves al momento, como les comentaba, ¿no? de llegar a centros con demasiada contaminación lumínica pueden generar o pueden sufrir bastantes afectaciones. También los mamíferos marinos. En realidad, todo el compendio de especies que migran, hay especies que migran desde Alaska hasta Sudamérica, pueden estar siendo afectadas en este momento o están siendo afectadas. Entonces, pensemos en los animales quizá más vulnerables, los insectos. Uno pensaría en una mariposa monarca y dice, ¿cómo le hace una mariposa monarca para viajar 4.500 kilómetros en 2 meses? Es increíble lo que hacen estos animales. Sin embargo, si nosotros les vamos quitando los puntos de abastecimiento donde puedan descansar, alimentarse, simplemente los matamos. Buenísimo, pues ahora sí, muchísimas gracias, Diego, por la entrevista. Sí, gracias por la invitación. Gracias. Clonación del primer animal en México. Un grupo de investigación del Laboratorio de Manejo de la Reproducción de la Universidad Autónoma Metropolitana logró por primera vez en México la clonación de un ovino sano mediante la transferencia de núcleos de células somáticas, hecho calificado por especialistas como un importante avance científico en el país. El doctor José Ernesto Hernández Pichardo, adscrito a la Unidad Xochimilco y líder del equipo de investigación, informó que consiguieron la clonación de una cría de borrego en un proceso en el que se extrajo el ADN de óvulos maduros y luego se introdujo en este óvulo, sin información genética, la célula somática del donador. Así, este núcleo fue reprogramado para dar lugar a embriones y crías clonadas.
El equipo de investigación destacó que fue a partir de 2011 cuando comenzaron a trabajar en el área de la clonación y en conseguir el equipo necesario para desarrollar y dominar estas técnicas, las cuales son ejecutadas por medio de procesos muy precisos de micromanipulación, y añadieron que para producir este clon exitoso fueron necesarios 272 embriones, que se depositaron en 18 hembras receptoras, de las cuales 2 llegaron a término y solo 1 se logró. El profesor José Hernández indicó que este éxito es relevante porque la técnica utilizada puede funcionar con diferentes fines, como la multiplicación de animales con alto valor genético, el rescate y protección de especies en peligro de extinción, así como la aplicación de tecnologías como la edición genética, misma que permitiría modificar el ADN de un organismo para producir biofármacos y mejorar la salud o la productividad de los rebaños, entre otros usos. En América Latina, 5 países han producido clones anteriormente, pero en México, el equipo de la Universidad Autónoma Metropolitana se instauró como pionero en cuanto a biotecnología reproductiva. Y con más apoyo, sobre todo en equipos, este laboratorio podría estar a la vanguardia a nivel mundial en clonación de todo tipo de especies, porque el recurso humano ya lo tiene la UAM, señaló el equipo de medicina veterinaria y zootecnia a medios de la Casa Abierta al Tiempo. Para Súbele a la Ciencia, desde la Universidad Autónoma Metropolitana. Para más información visita semanario.uam.mx. UAM, líder en conocimiento. Súbele a la ciencia. Tu comunidad al aire. Muy bien, bueno, regresamos a Súbele a la Ciencia. Ya estuvimos hablando sobre migración de humanos, estuvimos hablando sobre migración de animales y ahora toca hablar sobre migración de plantas. Y para eso está con nosotros Santiago Ramírez. Él es investigador del Instituto de Biología de la UNAM, es doctor en Ciencias Biológicas y junto con otros investigadores estudian cómo es el movimiento de las plantas ahora con el cambio climático. Bienvenido, Santiago. Bienvenido, gracias por estar acá con nosotros. Gracias. Como que uno no pensaría que las plantas puedan migrar. Pues sí, uno no pensaría, uno siempre cuando piensa en migración piensa en animales, ¿no? Piensa en cómo se mueven, cómo las mariposas monarcas se mueven, como los jaguares, ¿no? Aves migratorias, pero cuando uno piensa en plantas, el problema radica en que tenemos que empezar a pensar de manera distinta. No tenemos que empezar a pensar en términos poblacionales, ¿no? No son los individuos que se mueven, ¿no? Los árboles no caminan, sino que realmente lo que pasa es que las poblaciones son las que se mueven, ¿no? Con el paso de las generaciones, pues las especies van tirando semillas, estas semillas van creciendo en otros lugares y con el paso de las generaciones, pues van migrando, ¿no? Es un proceso un poquito más lento. Es más lento, pero en otra escala, ¿no? Una escala poblacional más que una escala individual. ¿Y nos puedes dar un ejemplo de cómo este tipo de migraciones de plantas ocurre aquí en México? En México, ahorita recientemente hemos estado trabajando mucho en eso, en los bosques de niebla, ¿no? Que son estos bosques, en México se llama bosques mesófilos de montaña, ¿no? Son estos bosques que crecen en lugares muy húmedos, que no son tan calientes, no son tan fríos. Y lo que hemos visto, por ejemplo, es que, digamos, el modelo básico del calentamiento global es que conforme aumenta la temperatura, las especies, sobre todo en regiones tropicales, van a ir moviéndose hacia arriba en las montañas, pues siguiendo las condiciones, ¿no? Un poquito menos calientes. Y lo que estamos viendo es que, de hecho, las especies están respondiendo de esta manera y nosotros podemos ver, nosotros detectamos cambios en los últimos
30, 40 años de que las especies sí se están moviendo. O sea, estamos viendo casi en tiempo real el movimiento de las especies. Pero no hay muchos estudios. En realidad, casi la mayoría de los estudios, como es de esperarse, vienen de latitudes más norteñas, de Estados Unidos, ¿no? Norteamérica, Europa, en donde a diferencia de los trópicos, ahí lo que están viendo es que se están moviendo las especies hacia los polos, ¿no? Y también hay muchos casos en los que pues hay, ¿no? Documentada la migración o el desplazamiento más que migración de estas poblaciones de plantas. Oye, ¿tú cómo te interesaste en este tema? Híjole, ¿Cómo llegaste ahí? Es una historia larga que viene desde que estudié la carrera aquí en la Facultad de Ciencias, pero básicamente estos bosques de montaña, ¿no? Tropicales, pues sabemos, ¿no? Por el registro palinológico, ¿no? Que son muy dinámicos, ¿no? En escalas de tiempo de 100.000, 200.000, 300.000 años, las glaciaciones, pues podemos ver cómo van migrando, cómo van subiendo y bajando, ¿no? Baja la temperatura, baja todo y luego suben, un poquito más complicado, pero es el escenario básico. Y pues de ahí, como que la transición fue un poquito natural pensar qué está pasando ahorita, ¿no? Hoy en día, ¿no? Podemos hacer proyecciones a futuro, qué va a pasar en 2070, por ejemplo, pero queríamos ver realmente qué está pasando, pues, básicamente desde que yo nací hasta ahorita, cómo se han movido estas plantas, ¿no? Entonces es como por ahí viene, ¿no? Y Santiago, ¿cuáles son los ecosistemas que presentan más cambios por la migración de plantas? ¿Y por qué se da esto, claro? Pues, mira, la migración de plantas, ahorita escuchando las personas que pasaron anteriormente, yo creo que más bien el término más que migrantes son plantas que se están desplazando, ¿no? Son desplazadas, ¿no? No están activamente, ¿no? Migrando como un ave, por ejemplo, sino que más bien hay factores que las están empujando, ¿no? En México, pues honestamente sabe muy poco de esto, y es básicamente por una falta de datos, ¿no? Porque idealmente lo que uno hace o lo que la gente ha hecho es, pues vas a un lugar, catalogas qué especies hay y luego regresas 5 años después, luego regresas 10 años después, luego 20 años después y ves los cambios y a partir de ahí puedes. Pero en México no tenemos eso, por lo menos no están disponibles libremente ese tipo de datos, entonces lo que tenemos que recurrir es a otro tipo de datos, ¿no? Entonces, pues apenas estamos empezando a utilizar estas otras fuentes de datos que tenemos muchísimas, ¿no? Algo de lo que tenemos aquí en México es que tenemos muchísimos datos, ¿no? De colectas de especies, plantas, animales. Y apenas estamos empezando a ver esto. Sospechamos que está pasando en muchos casos, ¿no? Como muy anecdótico, pues puedes ir a un lugar y de repente, ay, ya no está la planta que estaba aquí cuando estudié hace 5 años. Pero en términos ya, digamos, de análisis y de entender y de estudiar, se sabe muy poco acerca de cómo están ocurriendo estas migraciones. Por ejemplo, las cartas estas de vegetación que publica el INEGI no sirven para esto. Ahí puedes ver, yo he jugado con ellas, sí, todos los censos que tiene el INEGI, ¿no? Todas las series de los tipos de vegetación del INEGI que acaban como en la 5ª o en la 6ª, todos los inventarios del Sistema Nacional Forestal, están los datos, pero digamos ahí es que hay muchas cosas pasando al mismo tiempo, ¿no? No solo se están desplazando las especies, sino que ahí también están haciendo conglomerados, ¿no? Eso es bosque de pinos, no están viendo a la especie, sino están viendo a la vegetación en conjunto, que puede ser más dinámica al interior, ¿no? Pero en general sigue pareciendo un bosque de pino. Pero ahí también lo que decía es que hay otros factores como la deforestación, ¿no? Que también pues está impactando y está pues desplazando a las especies, o más bien quitando las especies de varios lugares. Y eso lo puedes ver con los mapas del INEGI, ¿no? Que hay desde los 80s, puedes ver cómo se van reduciendo y cada vez áreas, ¿no? De los van bosques. cambiando. Bueno, pues seguimos conversando con Santiago Ramírez. Él es investigador del Instituto de Biología de aquí de la UNAM. Santiago, ¿por qué es importante conocer el desplazamiento de las plantas? Digo, como que hay dos partes, siempre lo veo. Una en términos de la ciencia básica, ¿no? Entender cómo las especies se mueven, cómo responden, ¿no? Cuáles son sus capacidades de migración, de movimiento, la resiliencia, adaptabilidad al cambio climático. Pero también está el otro aspecto de pues tratar de conocer cómo van a cambiar estas comunidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de cambio climático y de bosques de niebla, ¿no? Sabemos que los bosques de niebla son muy importantes para proveer agua, ¿no? A muchas comunidades. Y pues hay proyecciones que dicen que si seguimos así, si estos bosques siguen perdiéndose y siguen desplazándose, pues esos servicios ecosistémicos, que ahorita tienen otro nombre, ya no se llaman servicios ecosistémicos,
pues van a verse afectados, ¿no? Entonces es importante saber un poco cómo está haciendo esta dinámica, un poco para tratar de mitigar todos estos efectos, no solo biológicos y en términos de ecosistemas, sino cómo eso se traduce en, pues, el bienestar de pues, las poblaciones que viven alrededor de estos bosques, ¿no? Y de los cuales dependen, ¿no? Oye, y por ejemplo, con la introducción de especies exógenas, ¿estos fenómenos de desplazamiento de especies se acentúan? Pues yo podría decir que sí, ahí yo me enteré que no sabría decir en qué dirección, ¿no? Pero sí, lo que se ha visto, esa es otra de las problemáticas ambientales, cambio climático, pérdida de hábitat, especies invasoras, que básicamente llegan y tienen una ventaja por alguna razón y desplazan a las especies nativas, ¿no? Y las especies nativas, pues, ahora sí que pues, se agarran y de lo que queda, ¿no? Entonces sí, las especies invasoras pueden jugar un papel desplazando directamente, pero también pueden jugar un papel impidiendo que estas especies migren a estos nuevos lugares, ¿no? O sea, sirviendo como una barrera, ¿no? Ya. Por ejemplo, si tienes, por ejemplo, un pastizal, pues ese bosque, arriba de un bosque, pues las especies ya no pueden seguir avanzando, ¿no? Entonces, como juegan un rol como, ¿no? De digamos, como dual. Una exclusión directa de la especie nativa, pero también otra de... Oye, y en ese sentido, ¿hay algunas especies que tienen como estrategias más exitosas para desplazarse y otras que las tengan menos? ¿O? Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Porque uno podría pensar que pues, los bosques se mueven así, ¿no? En conjunto, pero en realidad lo que estamos viendo es que se mueven unas para arriba, otras para abajo, unas no se mueven. Y eso lo que tratamos de analizar y lo que creemos es que hay especies que sí, por ejemplo, especies que se dispersan por viento con semillas chiquitas, pues van a ser mucho más exitosas, van a poder responder de manera más rápida que especies que tienen semillas grandotas, que caen por gravedad, ¿no? Que, digamos, la distancia de dispersión es más baja. O también lo que creemos es que, por ejemplo, los árboles, ¿no? Con tiempos de generación, a eso me refiero, en lo que germina a que produce la nueva generación de semillas, pasan 20, 30, 50 años. A diferencia de una hierba, ¿no? Que es cada año, cada 2 años, pues eso va a tener, digamos, van a tener una mayor eficiencia, ¿no? Para responder. De tu investigación, Santiago, ¿qué es como lo que más te ha llamado la atención de estos resultados que has encontrado? Pues muchas cosas. Yo siempre digo que cuando estoy haciendo este tipo de cosas y me salen los resultados, siempre digo, ojalá estuviera mal, ¿no? Porque dices, híjole, ojalá estuviera mal, pero porque luego hay cosas que sí espantan, pero digamos, yo como que siempre estoy interesado más en la ciencia básica y ver cómo responden. Y eso es lo que más, una de las cosas que más me emociona y los últimos trabajos que hemos hecho es que podemos recuperar información, ¿no? Estas señales de desplazamiento de datos de las colecciones, ¿no? De trabajo de gente que en los últimos 100 años han ido a todo México a colectar así las especies que se encuentran. Podemos sacar datos, ¿no? Okay. Que estas colecciones pues no nomás son unos museos ahí que vamos y están las plantas, sino que en realidad tienen señales de lo que está pasando y eso es a mí lo más padre, ¿no? Que tenemos los datos, como decía anteriormente. En México no tenemos los datos ideales para hacerlo, pero tenemos otra fuente de datos de la que pues ya vimos que sí podemos sacar datos y yo creo que es lo más importante. ¿Y de estos datos los han comparado con otros países? No lo hemos comparado en otros países, porque digamos hay estudios que han utilizado estos censos, ¿no? Sistemáticos que tienen, con eso lo podemos comparar y si está pasando un poquito lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en los Andes, ¿no? En Colombia, Perú, también se ha visto que ha habido unos desplazamientos. Hay un fenómeno que se llama la termofilización de los bosques, que es decir, que cada vez están siendo, está aumentando la dominancia de especies que les gusta más el calor en estos bosques de montaña, ¿no? Entonces se están haciendo más selvas que bosques de montaña. Pero en términos de estos datos de colecciones, pues yo no he visto, apenas empezaron a salir otros resultados utilizando esta información en insectos, por ejemplo, que hay muchísimos datos, se ha hecho en montañas, se han visto desplazamientos y están empezando a salir por aquí por allá datos que pues otra vez nos indican que todo lo que creíamos que sí las especies van a ir subiendo, pues sí están subiendo, ¿no? Todo es más complicado de lo que creíamos, pero sí. Oye, si hubiera algún estudiante que dijera, pues eso está muy padre, me gustaría estudiar eso, como cuáles son las grandes preguntas en tu área que se están haciendo ahorita, o sea, cuáles son las que dicen así de, bueno,
si te quieres dedicar a esto, vas a tener que ayudar a responder estas preguntas. O sea, si te quieres dedicar a cambio climático, pues yo creo que a mí lo que me gusta de hacer esto es, yo siempre le digo, tú ven con tu pregunta, ¿no? Y a ver aquí cómo le hacemos. Pero yo vería como grandes temáticas, ¿no? Unas, como te digo, desde la ciencia básica, ver cómo responden, ¿no? Qué atributos de las especies son las que están ayudando o las que se relacionan con esta respuesta, cómo están respondiendo, la dirección, cuál es el efecto de bajar, subir la temperatura, bajar, subir la precipitación, como cosas más de ciencia básica, ¿no? Del mecanismo. Por otro lado están los patrones, describir los patrones y ver qué está pasando en los datos. Y por otra parte está la parte aplicada, ¿no? De ver realmente como que hacer, ver qué está pasando y trasladarlo a, digamos, al mundo real, ¿no? Uh-huh. A la aplicación y ver cómo eso va a afectar y cómo encontrar maneras de mitigar, ¿no? Entonces hay como estas tres, como... Pues te agradecemos muchísimo, gracias, Santiago, por haber estado en Súbele. Le mandamos un saludo a todo nuestro auditorio. Nos vemos la siguiente semana ya en vivo desde alguna prepa, no sé cuál toca, pero nos vemos el viernes, nos oímos el viernes. Síganos en redes, @Súbele a la Ciencia. Yo estoy como @Manuel.SuárezL. Mila está como @Mila Vargas. Y nos vemos a la próxima. Hasta la próxima. Esto fue Súbele a la Ciencia. Los esperamos la próxima semana. ¡Súbele a la Ciencia! Súbele a la Ciencia. Tu curiosidad habla. La ciencia te responde.